problema empezó el 17 de diciembre, me dio unos síntomas, una fiebre, diarrea, mucho dolor de cabeza y me broté todo el cuerpo. Fueron 4 días así. Su situación se agravó. ¿Qué pasó después? A los 4 días yo empecé, mi cuerpo empezó a dormírseme, los pies, las manos, no podía caminar, me dolía todo el cuerpo, la mitad de la cara, la parte izquierda, se me estaba durmiendo, mucha dificultad para caminar, siempre tenía que apoyarme de otra persona. El culpable fue este mosquito cuya picadura literalmente lo dejó sudando frío durante mucho tiempo, al igual que muchos otros habitantes del municipio de San Luis, en el departamento del Tolima, que fueron picados por ese zancudo. Entonces inmediatamente yo llamo al doctor que me colaboró aquí revisándome y él llamó a otro médico allá para que me hicieran el favor de revisarme y me hicieron el favor y me hicieron unos exámenes, me hicieron la punción lumbar y ahí donde fue que salió que tenía un Guillain-Barré. ¿Sabe lo que es eso? Como una abeja. Es el zancudo que transmite el Zika. ¿Sabe qué es el Zika? Sí, señor, una enfermedad como gripa, algo que está afectando mucho los huesos. ¿Usted sabe lo que es esto? ¿Ese es el qué? ¿El Zika? ¿Sabe qué es lo que transmite? Una enfermedad para los bebés, a las mujeres embarazadas. ¿Ha oído hablar de este zancudo? No, señor. ¿Ha oído hablar de este zancudo? No, señor, no lo he escuchado. ¿Sabe qué es el Zika? Es como un zancudo que produce una enfermedad. Señora, ¿ha oído hablar de este zancudo? Sí, el Zika. ¿Sabe lo que produce? Pues ahorita sé que en noticias están diciendo que para las mujeres embarazadas. Este es el mosquito que tiene azotado a gran parte del territorio nacional, sobre todo aquel que está 2.200 metros por debajo del nivel del mar. No existe aquí en las frías calles de la capital del país, pero lo que sí existe frente al Aedes aegypti es todavía mucho desconocimiento. En breve, en Noticias Caracol, un experto despeja todas las dudas. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Justamente para hablar sobre los avances del Zika en Colombia, de este mosquito que tiene en jaque a todo el país, nos acompaña esta mañana el profesor Mario Hernández de la Universidad Nacional, director del programa de doctorado de salud pública de este importante centro universitario. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí y pase al tablero, por favor, porque hay muchas inquietudes y muchas dudas. Empecemos por el Zika. Sí. ¿Cómo se da en el mundo esta enfermedad? Pues sí, esto es una sorpresa mundial porque resulta que empezó por allá en el área del Pacífico, en la Polinesia y toda esta cosa, y pues era un virus que en principio no se había reconocido suficientemente. Y resulta que en el 2007 hubo un primer brote muy importante y de 2007 a 2010 se esparció por todo el mundo prácticamente. Si usted ve aquí en el mapa, está en toda la zona tórrida donde puede haber efectivamente crecimiento del mosquito, porque el tema es ese, el virus es transmitido por el mosquito. Por un mosquito. Y el mosquito es el Aedes aegypti, que transmite otras enfermedades virales. Por ejemplo, ¿cómo llega a nuestro país, a Colombia, y en qué zonas? Pues parece que entró por la costa atlántica, incluso San Andrés fue uno de los primeros casos detectados, después aquí por la costa en estos departamentos entró rápidamente, incluso en Cartagena, ¿sí? Y ahora se ha expandido por todas las zonas, aquí está punteadas precisamente prácticamente toda la geografía nacional, porque en todas partes hay, por debajo de los 2.200 metros, hay Aedes aegypti y se multiplica muy fácilmente. Sí, ¿cuáles son las cifras hoy por hoy de los casos que se manejan en nuestro país, por ejemplo? Sí, esto es lo que nos informan oficialmente, aunque pues claro que ahí tenemos un tema de subregistro, que eso es muy importante definirlo. Mire, en principio ya vamos en casi 16.500 casos, estamos alrededor de eso.
Pero pues lo que hemos visto es que de esos 16.000, solo 798 han sido confirmados completamente. Otros son más por la clínica, digamos, ¿no? Estos 13.000 son por los casos que aparecen los síntomas y entonces se dice eso puede ser Zika, pero también puede ser dengue y puede ser otras cosas. Claro. Entonces por eso siempre hay que confirmarlos. Claro. Hablemos ahora de las mujeres que están en estado de embarazo y que podrían ser contagiadas por este virus. Sí, ese es el hallazgo reciente, realmente no se sabía y eso es importante que se entienda, no es que haya un descuido obvio, sino que efectivamente apareció una relación entre los casos de microcefalia de señoras que fueron infectadas durante la gestación en los primeros meses de gestación y al terminar el embarazo tenían microcefalia su niño, es decir, un menor desarrollo del cerebro. Eso se encontró sobre todo en Brasil con la cantidad de casos que ha habido. Entonces se dice, hombre, esa relación no se tenía, entonces hay que prevenir que haya contacto entre una señora en embarazo y el mosquito para que no le transmita el virus. Una pregunta clave. El mosquito, con estas temperaturas tan altas que estamos teniendo en ciudades como Bogotá, a pesar de que estamos a 2.600 metros de altura, ¿podría darse el mosquito, criarse aquí? Pues esa es una discusión bastante fuerte que se da en todas las enfermedades transmitidas por vectores. El cambio climático está generando un ascenso de estos mosquitos precisamente porque la temperatura les permite cerrar el ciclo de reproducción, que es bastante corto. Entonces, por ejemplo, si tenemos un fenómeno del Niño tan largo, con temperaturas tan largas en Bogotá, perfectamente el mosquito podría ascender y estar en Bogotá también. Mabel. Esa es la situación. Sí, profesor Hernández, la pregunta es la siguiente. Alerta no es igual a alarma. El Ministerio de Salud ha mencionado que las mujeres que están planeando tener hijos, bebés, deberían aplazar el periodo para empezar su periodo de gestación. ¿No es demasiado apresurado mencionar esto? ¿No es demasiado exagerado recomendarle a las mujeres que no se embaracen por el virus del Zika? Pues realmente es una recomendación y hay que entenderlo así. Pues en general todas las familias tienen la posibilidad de planificar sus hijos, planificar sus embarazos, tener unos métodos a disposición. Y yo creo que es importante que la población en general comprenda que aquí se trata simplemente de evitar el contacto entre el mosquito y la mujer gestante. Entonces, si se puede evitar el embarazo, pues se va a evitar muchas cosas. Y mire, ya en este momento hay 50 gestantes colombianas con confirmación del contacto con el virus y hay ya 1.090 casos con clínica y demás, entonces realmente hay un riesgo. Y dicen que hay 500 casos posibles de mujeres gestantes que sean infectadas por el virus, por el zancudo. Pues el asunto no es tanto eso, sino que la proporción que se ha encontrado en Brasil en particular es más o menos 1 por cada 1.000 casos y entonces es posible en los cálculos que van de la expansión del virus en Colombia que se puedan tener hasta 500 casos de gestantes si no se produce pues una prevención del contacto con el Esto vector. puede desembocar en el síndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré, sí. ¿Eso puede matar a una persona? Pues hombre, el Guillain-Barré es una alteración del sistema nervioso periférico que se va produciendo una especie de parálisis de abajo hacia el centro y puede efectivamente paralizar los músculos respiratorios y puede uno morir por asfixia. Sin embargo, hoy en día hay forma de sostener a una persona que no puede respirar por sí misma hasta que pase la inflamación del virus y entonces, pues digamos que es menos probable hoy en día que hace 20 o 30 años. Claro. Es el doctor Mario Hernández, director de Salud Pública, del doctorado de Salud Pública de la Universidad Nacional. Muchas gracias por acompañarnos y despejarnos tantas dudas a esta hora de la mañana, por pasar al tablero, mejor dicho, Doc. Gracias. Ok, gracias a ustedes. 7:47, momento para los hechos del mundo. Reportan un primer caso de Zika en Argentina y se trataría de una mujer colombiana que llegó con el virus a ese país. Según el medio de comunicación Infobae, el Ministerio de la Salud de Argentina les confirmó que una mujer colombiana que vive en Buenos Aires y que recientemente estuvo en Colombia dio positivo en la prueba de Zika. Aseguran que el virus en la mujer no se encuentra en una etapa contagiosa, por lo que su aparición en Argentina no ha generado una alarma de salud pública. Mientras que en El Salvador el gobierno les pidió a las mujeres de ese país no quedar embarazadas durante los próximos 2 años para evitar defectos en los bebés por el virus del Zika, la recomendación ha generado controversia. Pues hay sectores que argumentan que es exagerada y que el gobierno no tiene injerencia
en decisiones tan personales. Según las autoridades de salud, por lo pronto se trata de una sugerencia. En El Salvador se han registrado más de 5.000 casos del virus. Y en Brasil, el país más afectado por este virus del Zika en América Latina, hoy se supo que algunas ciudades cancelarán sus fiestas de carnavales para evitar la propagación del virus. La medida por ahora solo ha sido acogida por algunas ciudades en el norte del país. En Río de Janeiro, donde se da la mayor concentración de turistas por el carnaval, se han dedicado más bien a fumigar el salsódromo para acabar con este mosquito transmisor. El gobierno además está repartiendo repelente gratis a 400.000 mujeres embarazadas que viven en zonas de riesgo. Y el primer caso en Europa, en Dinamarca, se reportó el primer caso de Zika. Se trata de un joven de ese país que regresaba de un viaje de Brasil. El hombre se encuentra hospitalizado y su estado no es de gravedad. Los doctores esperan darle de alta hoy mismo. Sin embargo, le han pedido que durante las próximas semanas, si tiene relaciones sexuales, use un condón, pues no descartan que el virus se propague también por contacto sexual. Y como pasó con el chikungunya, en este momento hay alerta expansiva de lo que se ha denominado el virus del Zika en Colombia. Hay que mencionar que es un virus que está en toda la región, en América Latina, y que ya se presentó el primer caso en Europa. Hablamos de una ciudad como Barranquilla, donde según el ministro de Salud se presenta un alto número de infectados con este virus y preocupa a las mujeres en estado de embarazo específicamente porque sus hijos podrían nacer con una enfermedad que se denomina microcefalia. Margarita Ariza se encuentra con una madre gestante que tuvo la enfermedad y desde luego está preocupada por la salud de su bebé. Margarita, la historia. Así es, Mabel, nos acompaña Yulisa Noguera. Es una madre que tiene su segundo embarazo, ya tiene un hijo de 8 años y le dio Zika cuando tenía 3 meses de gestación. Yulisa, ¿cómo ha sido todo esto? ¿Cómo se entera usted que tiene el virus del Zika? Buenos días. Feliz día para ti, Margarita, y para el cuerpo de Caracol Televisión. Me entero porque me salió un brote en todo el cuerpo, me dolían las articulaciones, se me hincharon las pies, las manos. Y con eso fue que empecé a sentir esos malestares, esos síntomas. Cuando usted llega al hospital, ¿qué le dicen los médicos? ¿Tuvieron en cuenta que usted estaba embarazada? No, en el momento que yo llego, ellos me atienden como una persona común y corriente, normal. Me ponen unas inyecciones y listo, me mandaron para la casa. No tengo seguimiento de nada, no me están haciendo ningún tratamiento. En este momento le están haciendo o le ordenaron algunos exámenes especiales. ¿Usted quiere saber cómo está el estado de salud de su hijo, me imagino? Sí, claro que quiero saber, pero en este momento no tengo seguimiento ni tratamiento por ninguna parte. Entonces estoy haciéndome los seguimientos por mi propia cuenta, en médicos particulares y eso, porque por parte de control ni por parte de ninguna entidad he tenido seguimiento en mi embarazo. Entonces estoy muy preocupada por eso. Así es, Yulisa se ha enterado por los medios de comunicación sobre la enfermedad, fue tratada como una paciente normal, no tuvieron en cuenta que tenía 3 meses de gestación. En estos momentos ella está adelantando los estudios, los exámenes médicos porque quiere saber las condiciones de salud en las que se encuentra su hijo. Y sobre este tema, las autoridades de salud en Barranquilla y en el departamento del Atlántico vienen adelantando campañas para combatir el Zika, están buscando a personas afectadas en los barrios casa por casa. Nuestro compañero Argemiro Pío los acompañó y este es su informe. Con cuadrillas y por diferentes barrios de la ciudad, la Secretaría de Salud de Barranquilla busca cerrarle el cerco al virus del Zika. Hay que eliminar los criaderos de mosquitos de las casas. El ejercicio debe ser diario por cada uno de los habitantes, no solo de Barranquilla, sino todas las de la región Caribe. Buscar criaderos como floreros, plantas acuáticas, cualquier desecho en el patio. En esta capital, cada semana aumenta el número de casos de Zika entre mujeres embarazadas. Ya hemos identificado 189 pacientes embarazadas a las cuales se les está haciendo el seguimiento permanente y el acompañamiento para poder determinar durante su embarazo si tienen alguna complicación. Jacqueline Sánchez estuvo afectada con Zika y dice que el primer día que amaneció con los síntomas pensó que iba a morir. Cuando yo me levanté así, que me dolía todo el cuerpo, yo sentía que no podía levantarme, que yo dije, bueno, ¿y esto qué será el fin del mundo con este dolor? Pese a que padeció la enfermedad hace un mes, asegura que aún sigue con algunas molestias. Hay días que me amanecen hinchados los dedos de las manos y me duelen. La Secretaría de Salud reportó que ya van 15 casos de pacientes con Guillain-Barré que antes padecieron el Zika.
Mire, en las últimas horas se confirmó un nuevo caso de Zika en el departamento del Atlántico. Se trata de una mujer de 16 años de edad en estado de embarazo. Esto ocurre en el municipio de Sabana Larga. Y para terminar, dos noticias breves de aquí de Barranquilla. Encuentran carnet de otra mujer y las llaves de un hotel en la ropa de una adolescente encontrada muerta en una trocha en el municipio de Soledad. Y pescadores de los municipios del Atlántico le piden a las autoridades fuentes de empleo ante la intensa sequía. Historias y noticias de la región Caribe. Desde Barranquilla, Margarita Ariza, Noticias Caracol. Margarita, gracias. 6:37. Entre tanto, crece el número de personas afectadas por el Zika. Ya son 16.000 los pacientes. El ministro de Salud emprendió una cruzada en todo el país para alertar y prevenir a la ciudadanía sobre el virus del Zika. Más de 3.000 casos semanales de Zika en el país llevaron al ministro de Salud a iniciar la vuelta a Colombia para alertar y despertar conciencia sobre la manera como se debe combatir, pues se espera que hasta el mes de marzo se presenten 600.000 casos y sus secuelas. De la misma manera, utilizando parámetros clínicos, esperamos aproximadamente 500 casos de Guillain-Barré asociados al Zika. En los primeros 15 días del año, la Secretaría de Salud de Córdoba reporta 28 mujeres embarazadas con Zika. 21 de estos casos están en Montería. Otros municipios con casos reportados son Montelíbano, San Pelayo y San Carlos. Datos alarmantes por cuanto se están haciendo todas las campañas desde el gobierno nacional. En Barranquilla se han identificado 1.532 casos y los que más preocupan a las autoridades de salud son los de las mujeres embarazadas. 189 pacientes embarazadas a las cuales se les está haciendo el seguimiento permanente. Las labores de prevención y vigilancia de la Secretaría de Salud se intensificaron casa a casa para eliminar el mosquito que transmite la enfermedad.